días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del Día de Negocios Televisión. Son las 7 de la mañana del día después de la sorpresa de la segunda vuelta electoral en Francia, donde el cordón sanitario ha conseguido lo que buscaba. Los de Marine Le Pen han quedado rezagados, se quedan como tercera fuerza y aún así se abre un momento, ojo, sin ninguna mayoría en el Parlamento de Francia. Con todo lo que ha dicho el presidente, el jefe del Elíseo, Emmanuel Macron, ha sido silencio. No se va a pronunciar, no va a tomar las medidas necesarias hasta saber firmemente cómo queda todo el dibujo que, sin embargo, ha sorprendido y ha sido la izquierda la que ha conseguido esa mayoría con la que se trataba de evitar el ascenso de la extrema derecha y llega la de la extrema izquierda. Todo esto en un momento en el que los de Macron, los centristas, los de Gabriel Attal se han quedado sorprendidos y hoy mismo, eso sí, cumpliendo con el guión, Gabriel Attal, el que era el delfín de Macron para buscar el continuar como primer ministro, va a presentar su renuncia y no está nada claro, más bien bastante claro, que no va a quedar tampoco como el segundo en ese nuevo dibujo del Ejecutivo galo. Importante como Mélenchon, como esa extrema izquierda pide esa cabeza, esa jefatura, ese puesto del primer ministro, y que veremos a ver lo que da de sí en medio de lo que es un amanecer de sorpresa en torno a lo que ha dado de sí esa segunda vuelta de las elecciones en Francia, que se ha saldado con sorpresa y con poca certidumbre sobre lo que va a pasar a partir de ahora. Difícil si se ve una cohabitación, difícil por lo que está claro que se renuncia a darle un puesto, lo reclama la extrema izquierda, y por supuesto en medio de esa extrema derecha, en medio de esa sorpresa que se han quedado los de Le Pen. Clave, sin lugar a dudas, una Europa que amanece viendo esa resaca de las elecciones en Francia, aunque sin lugar a dudas y de última hora el que cobra todo el protagonismo y la visión en Europa es Víctor Orbán. Recordemos que nos íbamos de fin de semana con esa visita que poco gustaba a Bruselas de Víctor Orbán. Vale, sí, esa voz disidente, la voz más discordante con los socios comunitarios, el primer ministro húngaro. Pero es que desde el 1 de julio asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea, con lo cual cada uno de sus pasos, cada una de sus voces cobra un peso de dimensión mayor. De ahí que la semana pasada, y además después de no poder contactar con las autoridades húngaras, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, decía: ojo, Orbán, tú te vas donde quieras, pero no hablas en nombre de la Unión Europea, no hablas en nombre del bloque comunitario. Bueno, pues bien, ahora y por sorpresa, Víctor Orbán se ha marchado de viaje. Recordemos, su primer viaje tras asumir la presidencia rotatoria era a Kiev, la primera, por cierto, desde que arrancó la guerra, la operación especial de Rusia en febrero de 2022. La siguiente fue Moscú y hoy se encuentra en suelo chino. Hoy a esta hora se reúne con Xi Jinping, con el presidente de China, y además con un mensaje aterrizado, y ha dicho que va en misión de paz para Ucrania. Es, sin lugar a dudas, el hombre que vuelve a situarse como el gran protagonista, como la figura que vuelve a poner en entredicho a la Unión Europea y que ahora se sitúa en la propia China hablando con Xi Jinping y, por supuesto, en esa visita sorpresa con la que se está escribiendo la crónica de este arranque de la segunda semana del mes de julio, y en el que lo que va a ser clave es todos los contactos que va a mantener en esta visita a China, y en el que sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes puntos de atención, mirando a lo que diga en nombre de la Unión Europea y la resaca, lo que produzca en torno a los socios europeos. Pero si estamos sorprendidos sobre esa visita de Orbán, lo que estaba anunciado pero no confirmado, dicho pero sin poner fecha, era lo que se confirma para el día de hoy, y es que finalmente el primer ministro de India, Narendra Modi, se va a reunir con Vladimir Putin en Rusia. Visita de Estado hoy, en el que va a ser la primera visita al Kremlin tras haber resultado de nuevo ganador en las elecciones de del mes pasado en India. Clave porque van a hablar
de relaciones estratégicas, van a tratar de aunar lazos, como también van a hablar de ese posicionamiento, de sus compromisos bilaterales en agrupaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, el G20, el bloque de los BRICS de Naciones en Desarrollo, Naciones Unidas o, por ejemplo, la cumbre de Asia Oriental. Con todo, va a ser clave lo que deben decir las conversaciones en un momento en el que, además, por otra parte, tenemos que señalar cómo India, desde que arrancó el episodio a partir de la guerra en Ucrania, ha sido uno de los grandes valedores de la economía rusa por ese comercio, por esa compra de su energía, de su petróleo y por haber mantenido ese tono ambiguo a la hora de pronunciarse en torno a ese conflicto bélico y en medio a todo esto, esas sanciones internacionales. Clave, por lo tanto, como estamos señalando, ese tablero internacional que hoy emerge como el claro protagonismo de un escenario que cada día se complica y que, sin lugar a dudas, esta semana afronta un escenario clave, sobre todo mirando a Washington por distintos motivos. Por una parte, ya lo saben, llega esta segunda semana de julio y mañana martes arranca la cumbre de la OTAN y, por lo tanto, ese mensaje de compromiso que se espera de los aliados, trasladando ese compromiso hacia Ucrania. Ya lo dijo Jens Stoltenberg, su secretario general, antes de irnos de fin de semana. Pero clave también porque esa cumbre de la OTAN parece que se va a situar como un examen final para lo que es el perfil de Joe Biden, el jefe de la Casa Blanca, donde Sin Cue va a tener que atender sobre todo una rueda de prensa el próximo jueves, que es la que ahora mismo los demócratas están poniendo como su examen, como su TFG, una vez que el cara a cara entre Biden y Trump, tras ese debate en la CNN del 27 de junio, puso en entredicho su estado de salud físico, mental, no solo para afrontar la carrera presidencial hacia el 5 de noviembre, sino además 5 años más de mandato. En el Capitolio, varias cartas son las que los demócratas tienen listas para sacar, pidiendo la renuncia de Joe Biden para que no concurra, para que no sea el nominado de las filas demócratas. Y va a ser ese examen el que pueda sacar las cartas de la mesa de este próximo jueves. Con todo, lo que está haciendo Biden es intensificar sus apariciones públicas, tratando de defender su postulamiento, su nominación al frente de los demócratas, y ha dicho, sobre todo además después de visitar un servicio religioso en Filadelfia este domingo, clave ese estado para las elecciones demócratas, que solo el Señor Todopoderoso tiene que decidir sobre él. Clave, sin lugar a dudas, ese tablero, ese orden internacional que pone ahora mismo sobre la mesa a todos los grandes actores, a las principales potencias, desde Estados Unidos, China, Rusia y, con permiso, en la Unión Europea, en la voz de Víctor Orbán, y que llega además en una mañana de resaca electoral en Francia. Y, por supuesto, todo esto mientras los mercados se disponen a abrir la segunda semana de negociación del mes de julio y también del segundo semestre del año. Una semana que viene ahora mismo con unos futuros americanos que hablan de subidas, pero que además, ojo, llega uno de los grandes catalizadores. Con permiso, por supuesto, de la gran referencia macroeconómica de la semana, el IPC de Estados Unidos, también el de China. Los mercados van a estar muy pendientes al inicio de la campaña de resultados y, por supuesto, a quienes van a ser los grandes protagonistas en este arranque de semana, y como siempre van a ser los grandes bancos los que van a hacer precisamente la apuesta de largo de esta campaña de resultados. Nombres como van a ser JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon o PepsiCo, con otros que no sean bancos, los que van a enfilar la recta inicial, el pistoletazo de salida para la campaña de resultados y, por supuesto, vigilando lo que van a ser las claves del mercado, también mirando a la reunión del Banco Central Europeo, que va a ser el primer encuentro tras haber anunciado el recorte de tipos la semana pasada. Y ojo, porque además, en clave empresarial, Boeing se va a declarar culpable de lo que sucedieron, esos siniestros fatales con sus 737 MAX. Clave, un mercado que no descansa y que hoy mira a Francia y mira a la geopolítica.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana, seguimos en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios de Televisión, en una mañana en la que la resaca de la segunda vuelta electoral en Francia copan los grandes titulares y la gran atención, después de haber visto los frutos del cordón sanitario para frenar el ascenso de lo que era la victoria de la agrupación de Marine Le Pen de la extrema derecha en la primera vuelta electoral, aunque aún así arroja un resultado muy poco anticipado. El avance de la izquierda sí ha frustrado a la extrema derecha. Se quedan, eso sí, a unos 150 de la mayoría absoluta, que tampoco alcanzan los macronistas. La formación con gran respaldo ha sido el agrupamiento de la izquierda y de la extrema izquierda, mientras que la agrupación nacional de Marine Le Pen no ha conseguido los avances esperados y se queda en tercera posición. La coalición de izquierda francesa, el Nuevo Frente Popular, ha frustrado el avance y ha sorprendido con esa victoria que aún así no consigue arrojar certidumbre sobre la formación de un Parlamento al no conseguir una mayoría absoluta. El Nuevo Frente Popular, una alianza de 5 partidos que van desde la izquierdista Francia Inquebrantable hasta los socialistas y los ecologistas, podrían conseguir 182 escaños en esa segunda vuelta, mientras que se espera que el ensemble del presidente Emmanuel Macron y los de Gabriel Attal se hagan con 168 escaños, mientras que el partido de Marine Le Pen, el de la agrupación nacional, que ganó la primera vuelta, se mantiene como la tercera posición con 143 escaños. Ninguno de los partidos consigue la mayoría absoluta, 289 escaños para gobernar en solitario, y Joan Bardella, el líder de la extrema izquierda, subraya no solamente la frustración de los votantes de la agrupación nacional, sino que reclama además lo que debe ser, a su entender, que se le encargue formar gobierno. Es lo que decía también Mélenchon una vez que ha pedido a Macron que escuche al pueblo francés y que le encargue formar gobierno. Je sais la frustration de millions de Français ce soir. Je sais l'urgence de leur quotidien, mais je sais aussi leurs attentes. Adopta la frustración de millones de franceses. Du président de la République et de sa coalition est clairement confirmé. Dice que esa nueva coalición ha confirmado la voluntad de frenar a la izquierda, frenar a Le Pen, et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, y que quieren poner al primer ministro. Il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. El hasta ahora primer ministro de Francia, Gabriel Attal, el oficialista, va a presentar su renuncia este lunes, después de que su partido, el centrista Ensemble de Emmanuel Macron y sus aliados, hayan quedado en segundo lugar en esta segunda vuelta parlamentaria. Ahora parece probable que Francia vaya a quedar atrapada en ese escenario de parlamentos y mayoría absoluta, dividido entre 3 partidos fuertemente representados que deben negociar alianzas para sumar el control absoluto. Poco probable que Attal, quien ha ejercido hasta ahora como el primer ministro más joven de la historia de Francia en enero, ocupe el segundo cargo más alto del país como parte de la próxima administración. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Y a la espera estamos de que se pronuncie el jefe del Elíseo, Emmanuel Macron. Era el que sorprendía con el adelanto electoral tras las elecciones europeas. En la primera vuelta le sorprendía la victoria y ascenso de la extrema derecha de Marine Le Pen, y tras el cordón sanitario ve cómo se queda en segunda posición y el Parlamento se enfila sin mayorías claras. Directamente el gabinete del Elíseo apuntaba que esperará a ver cómo se forma la nueva asamblea para tomar las decisiones necesarias. Y en plena resaca electoral por esa segunda vuelta de las elecciones en Francia, clave sin lugar a dudas
Europa y en concreto por quien está asumiendo la presidencia de turno rotatoria en la Unión Europea. Viktor Orbán, el húngaro, asumía el cargo el 1 de julio y sigue sorprendiendo. En su gira que acaba de poner en marcha, su primer viaje le llevaba a Ucrania, a Kiev, el segundo le llevaba a Moscú, donde se reunía con Putin en medio de las críticas y advertencias de sus socios de que no hablaba en nombre del bloque comunitario, y ahora acaba de aterrizar por sorpresa en China y llega además, aterriza y lo que acaba de señalar es que va en misión de paz para Ucrania. Visita que llega, por tanto, tras la polémica visita a Rusia, donde se reunía con Putin, y ahora el primer ministro húngaro, presidente de turno rotatorio en la Unión Europea, se está reuniendo con el presidente chino, con Xi Jinping, según ha informado la agencia oficial Xinhua. La cita ha dado comienzo poco después de que el líder húngaro aterrizase en la capital china esta mañana y se espera que además se reúna con el jefe de la diplomacia, el gigante asiático Wang Yi, según informan los medios estatales. Y más asuntos porque mirando a la intensísima agenda internacional y al delicado tablero internacional, clave la visita que este lunes va a llevar a cabo el primer ministro de India, Narendra Modi, que se va a reunir con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú este lunes, en la que va a ser su primera visita al Kremlin desde la invasión de Ucrania, lo que Moscú llamó la Operación Especial. Ambos líderes se disponen a reforzar el desarrollo de las relaciones tradicionalmente amistosas entre Rusia e India, y también van a discutir cuestiones de actualidad de la agenda internacional y regionales, según apuntaba Moscú la semana pasada. En la agenda, ambos mandatarios van a evaluar el estado de sus compromisos bilaterales en agrupaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, el G20, los BRICS de las Naciones en Desarrollo, las Naciones Unidas y la Cumbre de Asia Oriental. Desde el pasado mes de marzo, India ha buscado además la liberación de ciudadanos que se dice fueron engañados para servir en el ejército ruso tras el descubrimiento de lo que la nación del sur de Asia etiquetaba como una importante red de tráfico de personas. Y en la agenda política de la semana, más allá de esta jornada del 8 de julio, llegará el martes, fecha en la que arranca la cumbre anual de la OTAN, que va a arrancar en Washington y se va a extender durante 3 días. En este marco, y según lo que se ha ido dibujando en las últimas semanas, los aliados van a decidir seguir suministrando armas y municiones a Ucrania a los niveles actuales durante al menos un año más, con el objetivo de confirmar su compromiso con Kiev y enviar un mensaje claro de unidad al Kremlin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos de la alianza se reunirán en Washington, en ese encuentro que conmemora además el 75 aniversario de la Alianza del Atlántico Norte, una alianza militar, mientras las tropas rusas siguen aprovechando su ventaja a lo largo del frente oriental de Ucrania. En declaraciones a la prensa el pasado viernes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señalaba que ya 32 países miembros de la OTAN han gastado alrededor de 43.000 millones de dólares anuales en equipo militar para Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero de 2022 y que esto debería de ser un punto de referencia mínimo de cara al futuro. Y mientras tanto, en el tablero internacional y mirando a Washington, clave la administración de Joe Biden, continúan las dudas y la presión sobre el jefe de la Casa Blanca de cara a la carrera presidencial dentro de las filas demócratas, lo que le llevaría a volver a competir contra Donald Trump, el republicano y magnate, el próximo mes de noviembre. El presidente de Estados Unidos ha asistido a un servicio religioso en Filadelfia, un estado clave para los demócratas, mientras no dejan de crecer las voces que cuestionan su candidatura, su nominación para las próximas elecciones y cuando quedan apenas 4 meses para esa convocatoria. Desde el Washington Post, de hecho, se ha pedido incluso a su mujer, a Jill Biden, que haga algo y mientras tanto, en una entrevista de este fin de semana, Biden ha señalado que solo el Señor Todopoderoso podría persuadirle de retirarse, descartando la posibilidad de que los líderes demócratas puedan unir fuerzas para tratar de convencerle para que renuncie. Y sin embargo, esta semana se dibuja vital en torno a Joe Biden y su aspiración a concurrir
a la campaña presidencial en medio de las críticas y en medio de la preocupación de los legisladores demócratas. Hay varias cartas en el Capitolio circulando que piden su retirada y van a observar lo que pase en los próximos días y en concreto en torno a la cumbre de la OTAN, cómo se mueva, cómo responda Sincue y cómo responda en torno a esos aliados internacionales. Clave, la rueda de prensa del próximo jueves. Entre las filas demócratas, de hecho, un miembro del Comité Nacional de Florida, Alan Clendenin, ha instado a Biden a hacerse a un lado este domingo. Dice que los historiadores le van a recordar como uno de los mejores presidentes de la historia, pero estas elecciones, dice, se refieren a los próximos 4 años, no a los últimos 3 años y medio. Entre tanto, dos demócratas con una poderosa red de lazos está haciendo circular una propuesta para que el presidente Joe Biden se retire de la carrera presidencial y lance una primaria demócrata acelerada para elegir un nuevo candidato antes de la convención demócrata de agosto. Rosa Brooks, profesora de Derecho de la Universidad de Georgetown, que trabajó en la administración de Obama y de Clinton, y Ted Dintersmith, un importante donante demócrata, han sido coautores de esta propuesta de la que CNBC se hace eco a estas horas. Y en el tablero internacional, por supuesto, seguimos pendientes del punto caliente que, sin lugar a dudas, nos hace mirar a Oriente Medio. El gobierno de Israel ha extendido hasta el próximo 31 de agosto la evacuación de las comunidades próximas a las fronteras con Gaza y el Líbano. Según el comunicado de la oficina del primer ministro Netanyahu, la decisión se ha tomado después de que los intercambios de fuego con las milicias palestinas y Hezbollah obligasen a desplazarse unos 125.000 israelíes entre octubre y noviembre de 2023. La medida propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu ha salido adelante en vista de la continuación de los combates y las implicaciones operativas y de seguridad que surgen de la evaluación de la situación actual. Así, los ciudadanos de los asentamientos que se encuentran en una franja de hasta 7 kilómetros junto a Gaza o hasta 5 junto a la divisoria con el Líbano van a continuar desplazados bajo financiación estatal en los distintos hoteles y residencias en los que muchos llevan ya los 9 meses que se extiende la guerra contra Hamás. Y hasta ahora vemos cómo los futuros americanos cotizan con avances en el preludio de lo que va a ser una semana cargada de referencias macroeconómicas importantes y sobre todo mirando a los Estados Unidos, donde el jefe de la Fed, Jerome Powell, va a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos hacia el Ecuador de la semana, el próximo miércoles, y lo va a hacer justo un día antes de que se publique el IPC de junio de Estados Unidos y de China, entre otros. En esta ocasión se espera que los precios en la primera economía del mundo lleguen al 3,4%. Supondría un repunte de los precios de una décima respecto al mes anterior, avalando las razones del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que la inflación aún no ha dado muestras de continuar claramente a la baja. También importante la mirada al de China, se encuentra en el 0,3% y también se espera un repunte ligero, tiene la previsión de que alcance el 0,4%. También entre las referencias claves de la semana van a estar las ventas minoristas en Alemania y, por supuesto, el pistoletazo de salida a la campaña de resultados en Estados Unidos con los grandes bancos como protagonistas: JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon o PepsiCo. Importante la crónica empresarial, lo que va a ser el claro protagonista de las próximas horas, porque Boeing va a declararse culpable del cargo de conspiración para fraude criminal en el marco de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculado a los accidentes fatales del 737 MAX, según fuentes del gobierno norteamericano. Una declaración que requerirá la aprobación del juez federal y que calificaría al fabricante, al gigante aeronáutico estadounidense, de delincuente convicto. Boeing también pagará una multa de $243,6 millones. Los cargos van relacionados con los dos accidentes del 737 MAX en Indonesia y Etiopía durante un periodo de 5 meses que oscilaron los siniestros entre 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. Y mirando aquí al mercado español, esta semana también importante porque vamos a asistir a la reunión extraordinaria del Comité Asesor Técnico sobre el IBEX 35.
una reunión en la que se espera que haya cambios y que podría afectar a lo que sería uno de los movimientos más esperados desde que hace unas semanas debutase Puig en el mercado continuo, y es precisamente Puig, la empresa española de fragancias y moda que debutó en bolsa el 3 de mayo a un precio de 24,5 euros por acción, quien podría sustituir en el selectivo a Meliá y se enfila, por tanto, como el gran protagonista de la semana. La cita al cierre del mercado con el Comité Asesor Técnico del IBEX 35. Importante mirando a las compañías en el mercado español, porque hoy, 8 de julio, es el último día en el que los inversores pueden hacerse con títulos de Indra, con derecho a percibir el dividendo de 0,25 euros brutos por título y con cargo a los beneficios del ejercicio anterior que la compañía abonará el 11 de julio. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.